Y bendecidos, muy buenos días. Placer saludarles en el día de hoy y disfrutar un momento de estar en unidad espiritual. Esperamos que estemos en el mayor contacto hoy, tanto nosotros mismos en nuestro espíritu, en la comunión de los santos, como dice la palabra, y en esa relación de comunión con el Espíritu de Dios. Si podemos tener esa relación, ese contacto espiritual, podremos tener la enseñanza del Espíritu siendo efectiva en nuestra vida, siendo próspera, trayendo a nuestras vidas verdadera edificación y consolación. Pues el propósito de la palabra es ese: consolarnos, animarnos, establecernos, edificarnos, para que crezcamos en el conocimiento de la gracia de nuestro Dios. Nuestro aprecio por todos los hermanos que nos sintonizan en el día de hoy, en los diferentes países y lugares del mundo donde place a Dios que llegue esta señal. Mis amados, hoy abra su corazón y abra su mente, que hay una buena palabra para cada uno de ustedes. Como hemos visto en el tema de hoy, leyes opuestas. Vivimos en un mundo de leyes. Las leyes muchas veces favorecen a unos y a veces afectan a otros. Muchos les gusta caminar sin leyes, sin ley sobre su vida. De hecho, la palabra diablo quiere decir hombre sin ley. Anticristo quiere decir hombre sin ley. Las leyes fueron puestas para manifestar la presencia de Dios, las leyes de Dios, las leyes del Espíritu, que producen vida y producen libertad. Así que por causa de las leyes de Dios y por concepto de las leyes de Dios, el Señor dice: no teman. Son un rebaño pequeño, son una manada pequeña, no teman. Así que, ¿por qué? Porque a nuestro Padre ha placido darnos el reino. Así que no depende de la gran cantidad de multitudes, sino de que usted esté dentro del conglomerado de la manada escogida del Señor. Porque la vida siempre ha estado amenazada sobre la tierra, en diferentes formas, en diferentes maneras, y siempre ha sido una de las patentes del mundo, por decirlo así. Y ahora en este tiempo que estamos viviendo, más que nunca. ¿Por qué? Porque es la consumación de los siglos. Es el final de la historia. Fuimos llamados a ser espectadores, a ser testigos del final de esta era, de la terminación de las cosas. Somos la última generación, eso tenemos que observarlo mientras el mundo está haciendo planes a 2100, 2200, 2500. No, la realidad es que esta es la última generación y hay que concientizarnos de esa realidad. Especialmente el pueblo de Dios está siendo amenazado por causa de su fe. Diferentes lugares del mundo, diferentes países, en estos últimos días están levantando leyes arbitrarias, leyes contrarias, leyes que rompen las costumbres de Dios, los principios de Dios, y rompen la armonía con Dios. Entonces son leyes de persecución, leyes que traen prohibición a la libertad espiritual, tanto de adoración a Dios como de culto. Y el pueblo de Dios se ve amenazado en este tiempo. Si usted vive en un lugar donde todavía no hay leyes que te estén reprimiendo, donde todavía la libertad de poderse reunir y adorar a Dios la tenemos, aprovéchela y dele gracias a Dios por ello, porque hay países que ya no existe esa libertad y están siendo en gran manera perseguidos. Y que aproveche el tiempo que Dios le está dando. Porque pareciera también que los elementos de la naturaleza, como
lo que se está manifestando se ha confabulado para exterminar a la humanidad. Las sequías, terminando con las cosechas, las inundaciones, terminando con pueblos y familias, los terremotos produciendo grandes desastres, el hambre que ya está calcinando a miles y miles de personas que están ya muriendo físicamente por el hambre. El sobrecalentamiento del sol que está produciendo los grandes incendios en muchos lugares del mundo. El mar embravecido, saliéndose de su cauce y de su lugar. Las pestes que están dominando tanto la fauna terrestre como a los seres humanos, las guerras, los experimentos científicos que están rompiendo con la naturaleza creada por Dios, etcétera. Es una cantidad de cosas que están amenazando la vida en este planeta. Y nosotros somos espectadores de estas cosas. Cuando estas cosas llegan al oído de los creyentes, hay algunos que se atemorizan. Yo creo que la palabra entonces para este momento es esa: no teman, manada pequeña, por lo que están viendo, por lo que están oyendo y por lo que pueda suceder. El temor o el miedo es una ley. Una ley que opera destruyendo la fortaleza del creyente. Su fe, su confianza en relación con Dios es otra ley. Y que hay dos leyes: la ley de la fe y la ley del miedo. Son leyes opuestas totalmente. El miedo a la vez es una brecha por la que entra el mal, por la que opera y se realiza el mal, se cristaliza. Cuando alguien teme algo, lo hace realidad. Lo que el hombre teme, eso le vendrá. Por eso hay que cuidarnos mucho del temor. Porque el temor es una ley, como es la ley de la fe. Tú lo crees y será hecho. Tú lo temes y se manifestará. Así que una de las cosas que debe tener en su mente y en su corazón el creyente es su posición en Yahshua. Tiene que estar muy claro en eso. ¿Dónde está usted ubicado? Eso tiene que saberlo. El apóstol Pablo tenía una claridad sobre eso y la expresó. Cuando un creyente se adueña de esa realidad y la experimenta, puede tener esa misma tranquilidad. Estamos escondidos con Yahshua en Dios. Si hay algo que está escondido, es intocable, no puede ser encontrado. Y esto es lo que la palabra nos dice. Pablo dijo: estoy escondido con Yahshua en Dios. ¿Es esa tu posición? Que no suceda como lo de avestruz. Cuando siente el peligro, esconde la cabeza y dice: estoy escondido, pero todo el cuerpo está afuera. Solo ha escondido la cabeza. A veces le sucede a los creyentes lo mismo. Yo estoy escondido, pero toda su vida está en el mundo. Sus pensamientos están en el mundo. Todos sus intereses están en el mundo. Entonces le pasa lo del avestruz. No, hay que saber dónde estamos parados, cómo estamos viviendo, para saber si en verdad estamos escondidos en Yahshua, en Dios. De lo contrario, usted se va a ver semejante al mundo que te rodea, con terror, con miedo, con angustia, con aflicción. Podría producir pánico cuando nosotros salimos en el día de ayer y empezamos a ver ciertos almacenes ya con la gran cantidad de estantes vacíos y muchas de las cosas que son necesarias ya no aparecen y en otros lugares solamente te venden una. Entonces eso produce pánico en mucha gente, en gran manera. Cuando usted pueda ver eso, puede regresar a casa tranquilo. Depende de qué ley tú estás viviendo o qué ley aplique. De ahí depende tu tranquilidad.
La fe se considera o es considerada la ley más poderosa que Dios nos dio. Y la ley de fe está basada en la obediencia. Ahí está la manifestación de la fe. Así como cuando un abogado, un juez, habla de una ley, la base de él, para tener respaldo, dice, en el código está escrito. Hasta cita el capítulo, el párrafo, el parágrafo, en fin, porque él tiene su respaldo. Cuando nosotros decimos yo tengo fe, usted tiene que tener el respaldo de la obediencia, porque eso es lo que va a hacer que tu fe sea efectiva. Si no hay obediencia, la fe es vana. Por eso hay que tener claridad, el creyente, tener una confesión poderosa, es por causa de que es una persona que reflexiona, que analice, que pone su vida en la palabra para vivirla, saborearla, degustarla. Y cuando tiene una confesión de fe basada en la obediencia, es una confesión poderosa. De lo contrario, habla, habla y habla y nada sucede. Entonces, la ley de fe opera el cumplimiento de las promesas de Dios y le da permanencia a su vida en el camino de Dios. La ley de la fe es poderosa y es una ley que Dios nos dio para vivirlo. La ley del miedo es desconfianza y opera destrucción y fracaso. Su fuerza está en la rotura de su relación con Dios. Tienes que pasar un examen y vayas dudando, temiendo de que no lo va a pasar. Y esa ley se va a operar. Vaya temiendo que lo que está sintiendo es tal cosa y eso va a resultar. Nosotros estamos siendo llamados a ser un pueblo de fe, no un pueblo de miedo, de temor. Así que tu confesión debe ser una confesión de fe y no una confesión de temor. Estas dos leyes estuvieron en primer lugar establecidas en el Edén. Fueron puestas para delante de Adán. Una era la ley de fe, o sea, la ley de la obediencia. Y la otra la ley del mal, la ley de la desobediencia. Y ellos optaron por tomar la ley de la desobediencia. Rompieron su relación con Dios y todo lo que nosotros conocemos de fracaso del hombre en el mundo se debe a una mala elección de una ley que fue establecida en el Edén. Esa ley también le fue dada a Israel. Cuando llegaron frente al Sinaí, el Señor nos dijo, hoy los he puesto delante de la vida y de la muerte. Los he puesto delante del bien y del mal. Y da un consejo, escoge pues la vida. Cuando nosotros hemos sido traídos a este pacto, puestos en él, se nos dio la misma ley. La ley de la obediencia, que es la ley de la fe. Tanto que se nos dice somos hijos de fe. Para vivir en fe y caminar en fe, que produce una buena confesión. Pero también se nos dice que el mal está en nuestra carne y que se opone. Está la ley del mal, que es la desconfianza, la ley del miedo, la ley del temor. Y tenemos que vivir ahora sabiendo a qué ley nos vamos a pegar. ¿Qué ley es la que nosotros vamos a vivir? Y de acuerdo a eso, será el estado de vida que usted va a tener. Usted se encuentra siempre en esta vida, en cada decisión que usted toma o vaya a tomar frente a estas dos leyes. Si va a tomar un noviazgo, está frente a estas dos leyes. Va a tomar un matrimonio, está frente a estas dos leyes. Va a tomar un viaje, está frente a estas dos leyes.
Hacer un negocio está frente a estas dos leyes. Y depende qué ley usted utiliza. Y ese será el resultado de lo que usted haga. No puede decir que escojo la ley de la fe si está en desobediencia. Si está en obediencia y escoge la ley de fe, será lo que por fe usted declare. Lo otro es lo mismo, porque son dos leyes inexorables, como la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley inexorable. Por más que argumentos hayan, usted no puede evadirla, porque es una realidad de Dios. Así que hoy quiero hablarles acerca de los resultados de una elección. Porque el estado de vida que usted viva en este pacto, a partir de hoy, se debe a la elección que usted haga. Por eso, si las cosas salieran mal y fueran en peor, usted no puede echarle la culpa ni a nada, ni a nadie, sino a la elección de ley que usted haya tomado. Por eso cuando algunas veces hay algunos que me han escrito y me dicen, pastor, pero yo estuve confesando la palabra, estuve orando y fui a hacer tal cosa y salió súper mal. Yo simplemente, pero le faltó lo primero. ¿Has vivido en obediencia? Algunos se me quedan callados. Quiere decir que no examinaron la primera parte. Yo le eché aceite, valvulina al carro, miré las llantas, miré el agua, todo perfectamente y salí, pero lo que no me fijé era si tenía gasolina, que me quedó en el camino. Todo lo demás puede estar bien, pero si no echaste gasolina, te quedas en el camino. Y eso es lo mismo en esta vida de fe. Buena palabra, buena oración, bueno para escuchar, bueno hablar de ella, todo, pero si no tienes obediencia, es un carro sin gasolina, no vas a andar, vas a tener fracaso. Así que no puedes echarle la culpa a nadie. Si por el otro lado tienes un éxito en la vida caminando en este camino de fe, no tienes fórmulas de ninguna manera para decir que viene el éxito. ¿Cuál es la fórmula? No. Tengo obediencia y en esa obediencia he ejercitado. Por lo tanto, una vez que esto suceda, Dios respalda su palabra y todo lo que haga prosperará. Porque hay unas fórmulas bíblicas que las vivimos. Y si las vivimos, pues vemos los resultados porque Dios siempre respalda su palabra. Esa es la razón. Así que para evitar usar la ley del temor y mantenerse usando la ley de la fe, usted tiene que identificar su realidad en Dios. Oye, su realidad en Dios. Déjeme darle un punto básico en el día de hoy y usted tiene que conocerlo, identificarlo, cerciorarse de él, creerlo, vivirlo, concientizarse de lo que le voy a decir. Cualquiera de estas palabras que le he dicho, si usted la anula, usted va a vivir en el aire. Una de ellas es lo que el apóstol Pedro nos explica. Porque hay quienes piensan, ¿será que a mí me va a ir tan mal como le está yendo a tal? El mal viene, ¿será que también yo voy a caer ahí? ¿Me va a cobijar a mí? Todos esos temores están llegando. Y la gente tiene miedo. Pero yo quiero que usted aprenda hoy una realidad de su vida por la cual usted puede ejercer la fe.
No que tenga fe, sino que pueda ejercer la fe. Y es que la Escritura nos dice que usted viene de una raíz única. Su origen no es del mundo. Su origen es de Dios. Así que tu origen es diferente al origen del mundo. Si usted no sabe cuál es tu origen, usted no sabe quién es. Y estará rogándole a Dios que lo cuide del desastre que se está acercando. Usted vivirá una oración de ruego, de clamor, de miedo. Usted nota una cosa, que es cierto que tenemos que orar, pero a veces los incentivos de la oración son los que nos dicen quiénes son. Cuando vienen las situaciones adversas, a veces las iglesias llaman al pueblo a reunirse, a ayunar y orar para que eso no llegue, para que eso no suceda. Y es porque la gente no conoce su origen. No sabe de dónde viene, no saben quiénes son, no tienen su realidad en su vida, aunque aman a Dios. Entonces estará clamando para que no le suceda nada. Cuando tiene su realidad clara en su vida, estará dándole gracias a Dios por estar donde está y saber quién eres en todas las cosas. Por eso Moisés le dijo a Israel una realidad que tenían que creerla. Les dijo, Dios va a desatar su ira sobre esta nación y la va a destruir. No va a dejar nada, va a quedar arruinada. Y muchos dijeron, y nosotros vivimos en ella. No, ustedes están en la tierra de Gosén. Y Dios ha dicho que el terreno de Gosén no va a ser tocado. ¿Qué correspondía? Creerle a Dios, mantenerse dentro de la tierra de Gosén y no tener miedo. Ser espectadores de lo que estaba pasando afuera y darle gracias a Dios por el lugar donde ellos estaban. Es exactamente el mensaje que tengo para ustedes en el día de hoy. Sáquenle conclusiones a eso y ustedes podrán vivir la ley de la fe. O estará viviendo la ley del miedo y orando como oran los evangélicos y el mundo que no conocen. La segunda cosa que tiene usted que tener realmente en su vida es esto. Ahora, esa primera parte, Pedro lo dijo, vosotros sois un linaje escogido. Eso es lo que tiene que dar. Recuerde una segunda cosa. Él nos abrió camino a través de su cuerpo, no solo para venir, sino para volver. Usted sabe que la gente antes de la cruz no tuvieron camino para venir como el que nosotros tuvimos. Ellos vinieron por el camino antiguo que es Adán hasta la cruz. Pero los hijos predestinados de Dios, los escogidos y elegidos, después de la cruz no vinieron por Adán, vinimos por Yahshua. Adán era un hombre pecador, los que nacieron eran pecadores. Yahshua era un hombre justo, santo y perfecto, y los que nacieron por Yahshua vinieron justos, santos y perfectos. Tiene que serlo así, porque un mango no puede producir aguacate. Y un pecador como Adán no podía producir santos. Y un justo y perfecto como Yahshua no podía producir pecadores. Es una ley. Nacimos santos. Que el hombre se haya sido engañado y se haya esclavizado del pecado es otra cosa. Pero no es el tema que tenemos hoy. Pero le dejo este aspecto para que lo piense, porque sé que muchos quizá por primera vez me escuchan.
Entonces vinimos por Yahshua, el hombre perfecto. Adán estaba separado de Dios y condenado. Por tanto, los que nacieron en Adán nacieron separados de Dios y condenados. Como dijo David, en pecado me concibió mi madre. O sea, estaba claro. Pero nosotros no podemos decir eso. Nosotros vinimos por Yahshua, un hombre justo, santo y perfecto. Por lo tanto, nacimos salvos para siempre. Eso es indiscutible. Para que alguien diga lo contrario es porque niega la palabra y desconoce el plan de Dios. Así que esto tiene que definirlo en su vida y concientizarse de quién es, para vivir siempre en esa posición estable. Y eso es lo que quita el miedo. Eso es lo que quita el usar la ley del miedo para venir a usar la ley de la fe. Porque usted tiene que entender que al venir después de la cruz, a través de Yahshua, somos una generación única. Única. Somos un linaje escogido. Y si miramos la escritura, tal como lo señala Gálatas 3:16 y Mateo 1, versos 13 en adelante, usted encontrará que estaba prometida una generación del fin del siglo, y esa generación es la generación de Yahshua, que es la generación de la fe, los hijos de Dios. Así que somos semilla de Yahshua, somos simiente de fe, llevamos su ADN, por lo tanto estamos, yo diría, automáticamente obligados por este estilo de naturaleza a usar la ley de la fe y no la del temor. Si este conocimiento no está en el creyente, con facilidad es turbado con todo lo que se está presentando en el mundo. Y si tiene miedo, pone en peligro su estabilidad de fe y pierde su identidad. Y no hay nada más precario para un creyente que pierda su identidad. Cuando un creyente está envuelto en el mal, en el pecado, cuando un creyente se deja envolver por eso es porque ha perdido su identidad, no sabe quién es. Y el mal lo esclaviza. Por eso el tiempo que nosotros vivimos, se ha dicho muchas veces, y la Biblia lo recalca para este tiempo, es el tiempo más difícil para tener hijos. Por las leyes que se están estableciendo ya en muchos países de que los padres no tienen derechos sobre los hijos. Han perdido la patria potestad. Por la causa de la doctrina que se está dictando en los países, los padres no pueden instruir a sus hijos en la moral de Dios, ni en los principios de Dios, ni en los principios establecidos en la palabra. Es decir, hoy está prohibido y penalizado, si alguien lo escucha, que diga mi hijo o mi hija, porque está haciendo discriminación. O sea, la gente que tenemos hoy viviendo está tan hueca su cabeza. Se ha corrompido tanto los principios en su cabeza que no distinguen, tal como dijo David, el buey conoce a su dueño y el burro conoce el pesebre. Pero la generación que tenemos hoy no sabe si una persona por tener pene es hombre o es mujer. No lo sabe. Entraron en ese estado de estupidez y de ignorancia. ¿A dónde ha llegado nuestra generación?
Es la doctrina que se está dictando en los países hoy en día y que está cobijando el mundo entero en los colegios, universidades y en todos los lugares. Y nuestros hijos están expuestos a oír eso en la televisión, en la revista, en los periódicos, en la radio, en el cine, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la calle. Es un bombardeo total. ¿Por qué? Amados, porque yo decía los otros días y algunos de ustedes ya lo saben. Es la influencia de los ángeles caídos, de los dioses del tiempo antiguo. ¿Por qué es tan difícil hoy tener hijos? Por el rompimiento de los principios de Dios para vivir una vida de libertinaje. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Usted sabe lo horrendo, degradante que era para la generación que caminaba en los principios de Dios. Oye bien, para la generación que temía a Dios y conocía a Dios en su mente. Lo horripilante, degradante y desastroso que era ver cómo el novio se acostaba con la novia o viceversa, o se salía de la casa del novio con la novia a vivir juntos así nomás. Eso era degradante. Pero hoy es aplaudido. ¿Por qué? Porque a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y cambiaron lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Esa es la generación que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, el valor del matrimonio se perdió. Hoy solo se vive para el placer. Y políticamente se le dice al mundo, no tenga nada y será feliz. No tenga a Dios y tendrá una conciencia tranquila. O sea que para que el hombre sea feliz y esté tranquilo, saque a Dios de su vida. Y como se ha hecho en este país, se sacó a Dios de las escuelas, de los estados públicos, de los estrados judiciales, de la nación se sacó a Dios. Y a cambio se han levantado las estructuras del principal Dios caído, Moloch, el toro. Cuando esta nación se dedicó a Dios, se colocó en primer lugar una declaración bíblica: en Dios confiamos. George Washington dijo: hoy nace una nación que si vive en los principios de Dios, será prosperada. Pero si abandona los principios de Dios, será destruida. Es triste encontrar que en el mismo lugar donde se dirigió la documentación de esta nación, en el mismo lugar de Manhattan, se levantó el dios Moloch, el toro gigante. Este es el Dios de esta nación. Y si este país va a la destrucción, es una razón. Cualquier país y cualquier nación y cualquier persona que saque a Dios de su vida va a destrucción. Puede llevar a Dios en sus labios, claro. Pero el asunto es Dios en su vida, que es diferente. Porque cuando Dios está en la vida de una persona, sale de los lugares corruptos y pervertidos y vive en los lugares de justicia y de santidad. Así que para tener una conciencia verdaderamente limpia y tranquila, hay que tener verdadera intimidad y relación con Dios. Y si tiene intimidad y relación con Dios, no tendrá temor. Podrá ejercer la ley de la fe. Muchas veces, por causa de desconocer el origen, la realidad de su propia vida, hay padres, hay madres hoy que son creyentes, que conocen el pacto y se están preguntando: ¿será que yo puedo tener un hijo que sea hijo de perdición? Y es por desconocimiento.
de su realidad, de su origen, de su linaje. Tiene que conocer su linaje y su relación con Dios. Porque la cruz cortó toda maldición generacional. Y usted ha sido hecho libre de la potestad de las tinieblas. No importa que todas las familias, desde lo más antiguo, en la trayectoria de su linaje, los haya atacado el cáncer o la leucemia o la diabetes y haya muerto de eso. Ahora que usted entró a este pacto, el pacto te dice que la maldición generacional fue cortada. Usted no tiene por qué confesar, creer o temer que va a morir igual que su familia. Usted ahora ha entrado en el lugar de los bendecidos de Dios. Si no sabe eso, va a tener temor. Va a tener miedo. Vas a tener hijos o tienes hijos. No son hijos de perdición, pero tiene que cuidarlos, porque los rodean. Toda la maldad del infierno los está rodeando. Y usted tiene que tener mucho cuidado con la doctrina que establece para ellos. Aunque la ley del país dice que si usted doctrina a sus hijos, como hombres o como mujeres, hijos de Dios, usted se va para la cárcel o pierde la patria potestad. Usted tiene que estar dispuesto a lo que sea, pero usted tiene que aplicar la palabra, los principios de Dios. Quizá esto me cueste que me censuren el programa. David en su tiempo, por su relación con Dios, dijo esto, y eso que estaba en un pacto inferior. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fue una confianza en Dios, pero tú tienes más que eso. Tú tienes una promesa, un decreto de Dios, un linaje, una raíz, un origen, y eso te produce confianza en el Señor. Somos diferentes a las demás gente. Eso está claro. A la demás gente que puebla la tierra y que no son hijos de Dios. Somos diferentes. Y no somos diferentes por tener una casa, tener un carro, no. Somos diferentes porque somos la familia de Dios. Hay una gracia de Dios sobre nuestra vida que refleja ante la humanidad que somos diferentes. Quizá muchas veces nosotros mismos no lo notamos, pero la gente lo nota. El mundo está lleno de los hijos de Adán, los hijos de Caín, los hijos de Cam, los hijos de Jafet, y usted tiene que saber por qué línea tú vienes. Déjenme darles una pequeña orientación. Hay un mapa por ahí que nos habla de la distribución de las familias de Noé. Qué bueno, tenemos un anfitrión único. Familias de Noé, Sem, Can y Jafet. Los de Sem poblaron Australia, la parte arriba de Alaska, Estados Unidos, la parte abajo de Chile y Argentina, Brasil. Tenemos a Jafet, Centroamérica y parte de lo que es Colombia, Perú, Ecuador. Pero mire qué curioso, Venezuela, Campo. No profundicemos nada sobre esto porque amamos a los hijos de Dios y Dios conoce a los que son sus hijos. Por lo tanto, el pueblo semita. Y ahí salió Abraham, el pueblo hebreo. Y de Abraham sale David. Y de la familia de David nace Yahshua. Y de la familia de Yahshua hemos nacido nosotros. Bendito sea su nombre. Y conoces este mapa, sabes que no tienes una raíz diabólica ni de hijos de la serpiente. Ya podemos quitar ese mapa. Les estoy dando razones para que usted no tenga temor.
para que usted sepa quién es en este mundo. Por eso el Señor a esta generación dijo, ahora así dice Yahvé, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y si estas promesas tú las crees, por el linaje que viene, y que tú tienes, calificas para esta promesa, entonces tienes una raíz para ejercer la fe que le da cumplimiento a estas promesas, por las cuales usted no puede ni debe tener miedo de ninguna manera en medio de lo que estamos viviendo en el mundo. Si hay dos leyes, ¿cuál ley usamos en las circunstancias? Todos los días elegimos enfrentar las situaciones, ya sea con una ley o con la otra, con la ley de la fe o con la ley del miedo. Usted elige con qué ley va a confrontar la situación de hoy o de mañana. David enfrentó a Goliat con la ley de la fe. El Dios que me guió para destruir al oso y el Dios que me guió para destruir al león es el mismo Dios que me guiará para destruir a este incircunciso. Usó la ley de la fe, pero no en ese instante. Él tenía una trayectoria. En cambio, el pueblo de Israel no pudo enfrentar a Goliat porque no tenían trayectoria. El hombre que estaba en el reino era un hombre violador de la ley de Dios. Si usted ha caminado en los principios de Dios y conoce tu raíz, tu origen, tu linaje, usted tiene razón para utilizar la ley de la fe. El Dios que me envió a este mundo por Yahshua, el Dios que me puso en la familia de Yahshua, el Dios que me puso en la familia de la fe, el Dios que me puso en el pacto de gracia, es el Dios con el cual yo voy a confrontar esta situación, que tiene trayectoria. Y por tener trayectoria, usted va a poder utilizar la ley de la fe, la ley del poder, porque tiene creencia, tradición y obediencia. Mientras Adán estuvo conectado con Dios, nunca se escondió. Pero cuando se desconectó, cuando entró en rebelión, cuando entró en desobediencia, se escondió y quedó destituido. Es allí donde aparece por primera vez la ley del miedo en la Biblia. El miedo es causado por perder la comunión o la relación con Dios. Porque déjenme decirle esto para sabio y entendido. Si yo voy caminando por un puente, mientras yo esté sobre el puente estoy seco. Pero si me caigo del puente al río, sigo siendo la misma persona, pero estoy mojado. Ya no estoy seco. ¿Por qué? Porque depende del sitio donde me encuentro. Si me encuentro sobre el puente estoy seco, pero si estoy dentro del agua estoy mojado. Sea entendido y entienda lo que yo le quiero decir. Depende de donde usted esté, sabrá si está en el mundo del pecado o está en el mundo de Dios. Y de eso depende que pueda ejercer la ley de la fe con respaldo, con compromiso de Dios y con cumplimiento de su palabra. La fe y el miedo son leyes espiritualmente totalmente opuestas. Porque la una es la ley del espíritu de vida, la otra es la ley del pecado y de la muerte. Y la una te libra de la otra. Eso es inexorable, dice Romanos 8. ¿Bajo cuál ley tú vas a operar hoy? Porque la fe es la ley del espíritu. Usted se conecta con Dios a través de la fe.
y se conecta con el mal a través del temor, que es la desobediencia. El mal degeneró lo que existía y lo convirtió en lo opuesto a las cosas de Dios. El diablo no puede crear nada. Él no tiene poder creativo, pero usted tiene poder creativo por causa de la ley de la fe. Adán es de la tierra y del mundo, pero usted es un hijo de Dios, viene del cielo y eres del cielo. Cuando aparece una de estas leyes en su vida, automáticamente una ley anula la otra. No puede tener las dos. Una anula la otra. Depende qué ley tú actives. Una se activa con la confianza y la buena confesión, y la otra se activa con el miedo y la mala confesión. No tolere el miedo. Tolerar el miedo es contaminar la fe. Usted conquista el temor cuando habla, actúa y conoce lo de él. Y se lo digo con experiencia personal. Yo tuve un tiempo. Me embargó un soberano temor y una inseguridad terrible. Porque las circunstancias que tenía no daban, no calificaban para lo que yo pensaba que tenía que tener. Pero cuando fui a Dios, entendí las cosas. Fui a Dios no a pedirle que cambiara las circunstancias o que me diera calificación para llegar. No, fui a Dios a pedirle que me quitara la inseguridad, el miedo, el temor y la incredulidad. Y oré por eso y clamé por eso. Quería tener paz, la paz de Dios. Y cuando tuve paz y tuve seguridad y tuve tranquilidad, a pesar de todo lo que estaba en contra, en los pocos días las cosas se fueron solucionando, se fueron dando y ya tenía yo razón para vivir en tranquilidad. Pero ya antes había establecido la paz y la tranquilidad porque había creído la palabra, reclamado la paz y Dios me la había dado. Después vino lo demás. Usted no espere tener paz cuando las cosas se solucionen. Usted espere buscar la paz de Dios aunque el mal esté presente todavía. Ese es el misterio de esta palabra. Porque el miedo se genera cuando desconoce las cosas de Dios. Hoy puedes elegir y caminar en fe o caminar en temor. Si elige la fe, lo gobernará la ley del espíritu de vida, que te libra de la ley del pecado, que es el miedo, el temor, el fracaso y la derrota. Si elige el temor, lo gobernará la ley del pecado y de la muerte. Está en sus manos conectarse con Dios o conectarse con él. Os he puesto delante de la vida y la muerte. Escoja pues la vida. Con alguna de las dos leyes estaremos siempre conectados. Así que preste atención con quién camina diariamente. El tipo de vida que viva cada creyente a partir de hoy depende de qué ley usted elige para que lo gobierne. De acuerdo a ello es el nivel de vida que viva. Puede ser una vida totalmente natural o una vida completamente sobrenatural. Una vida de derrota o una vida de victoria. La vida sobrenatural es directa intervención de Dios. Y la manifestación de las promesas de Dios son milagros, sanidades, prosperidad, intervención directa de Dios en cada una de las circunstancias, por lo que tú eres, no por lo que tú clamas, sino por lo que tú eres. Y esas dos cosas tienen que diferirlas en tu vida, entenderlas, para que comprenda el misterio de Dios, el misterio del pacto, el misterio de la gracia, es ese. Por eso es bueno reflexionar en estas cosas que les enseño. Yo deseo en el día de hoy que esta palabra quede escrita en su corazón. No con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Y te dé fruto para gloria de su nombre. Padre, yo declaro en esta hora sobre sus hijos. Mente abierta y corazón dispuesto. Recibo que se haga en ellos real, tangente, visible,
que se concienticen de su realidad para vivir una vida de santidad, de justicia, de rectitud, de fe, de valor y de confianza. En tu nombre, mi Dios, yo rechazo todo temor, toda inseguridad y declaro sobre tu pueblo la ley de la fe. Ley de fe que los declaro sanos, libres de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda circunstancia, de todo achaque pecaminoso, de todo aquello que afecta la paz y la felicidad de tus hijos. Declaro que la ley de la fe se hace realidad sobre la vida de tu pueblo. En el nombre de Yahshua lo recibo y digo que está hecho para gloria de su nombre. Amén y amén. Bendecidos con toda bendición.